Bienvenidos al estudio de la lección de la escuela sabática. Durante esta semana veremos los últimos días de Jesús en Jerusalén y qué maravillosas lecciones tiene Él para nosotros. Quédate con nosotros y estudiemos juntos la palabra de Dios. Durante esta semana los capítulos 14 y 16 son conocidos como los capítulos de la pasión de Cristo. Lo que Marcos va a hacer es que va a relatar para nosotros qué hizo Jesús en esos últimos días, qué maravillosas lecciones hay para nosotros hoy, 2000 años después. Y yo creo que para nosotros como cristianos estos capítulos contienen la esencia de lo que es el plan de la salvación. Al final Jesucristo está muriendo y va a morir por nosotros, va a entregar su vida en rescate por muchos. Y podemos entender durante el estudio de esta semana que realmente esa última semana de Jesús está llena de acontecimientos significativos para nuestra salvación y para nuestra edificación espiritual en el día de hoy. En la lección del domingo se nos indica cómo habían transcurrido algunos días después de la Pascua y se presenta un caso interesante, ¿verdad? Hay una mujer que viene, trae una ofrenda para Jesús y algunos de los que están ahí presentes, y la Biblia resalta mucho a Judas, ya después vamos a hablar de Judas, pero la Biblia nos dice que consideraron que podría ser un gran desperdicio. Para entender un poquito mejor esto, es que los perfumes era una manera como la gente preservaba sus riquezas en aquellos días. La gente podía invertir en perfumes que almacenaba y esto lo podían después vender o revender, pero era una manera como se preservaba también la riqueza o el valor. Cuando esta mujer viene y derrama este costoso perfume a los pies del maestro, algunos empiezan a mostrar más bien sus motivaciones, entre ellos Judas, que está en paralelo a esto. Judas está tramando entregar a Jesús. Ya el complot prácticamente está realizado. Y es lo que Marcos quiere resaltar en el versículo 14, en la lección del domingo. Esas historias, y el título de la lección es inolvidable, porque tanto es inolvidable aquel complot para entregar a Jesús, como es inolvidable también el acto de esta mujer que más bien definió en dónde estaban algunas lealtades. Porque para algunos consideraron que era un desperdicio dar esta ofrenda al maestro. Es interesante lo que pasa en este día porque al final las historias terminan entrelazadas y ambas tienen que ver con dinero. Una mujer que derrama algo de mucho valor porque considera que el maestro lo merece, y un discípulo que, aunque ha caminado con Jesús, está tramando su traición por dinero, poniendo realmente su mente y su corazón estrictamente en las cosas terrenales. ¿Y qué lección podemos aprender de la vida de Judas? La lección del lunes se titula La Última Cena. Y prácticamente nosotros como cristianos, como adventistas, creemos que es ahí donde Jesús establece lo que nosotros practicamos hoy y realizamos como la Cena del Señor. Un evento muy significativo en el cual Jesús está reemplazando la antigua fiesta de los panes sin levadura para establecer un ritual que llegaría hasta nuestros días, con unos fines muy específicos. El primero es estar en comunión con Dios. El segundo es recordar la muerte y el sacrificio de Jesús. Y el tercero es anunciar también su venida. Y al final eso es lo que nosotros hacemos cuando practicamos la Cena del Señor. Pero San Marcos nos quiere llevar a través de su relato. Recordemos que San Marcos está escribiendo por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, y está resaltando unos aspectos importantes para aquellos días, pero también para los nuestros. Es por demás llamativo como la cena instituida aquí por Jesús ya no menciona ningún tipo de cordero, ni menciona la inclusión de corderos, ni ningún tipo de sacrificios. La razón es que delante de ellos, y quien está celebrando la Pascua con ellos, es el verdadero Cordero de Dios, como lo declaró Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Es ahí como Jesús, en medio de esto, también cita a Zacarías 13:17, diciéndoles también que todos sus discípulos le han de abandonar. Y en este evento significativo, en este momento donde Jesús instituye este acto conmemorativo, porque acuérdate que la Santa Cena que nosotros celebramos tiene 3 propósitos. El primero es estar en comunión con Dios. El segundo es recordar la muerte de Jesús, pero el tercero es también anunciar su venida. Es ahí como Jesús les recuerda a ellos que uno de ellos también lo va a negar. San Marcos capítulo 14, versículos 32 al 42. Jesús está en el Getsemaní. Nosotros hemos estudiado mucho esta historia y es increíble encontrar a Jesús ahí. El Getsemaní para mí es uno de esos momentos donde uno ve la humanidad de Jesús en todo su esplendor. Encontramos a Jesús rogándole a su Padre por 3 veces, 3 ocasiones en las que Jesús le dice: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Y eso tiene que ver también con el versículo de memoria. Yo creo que el Getsemaní, la cruz, es el momento culminante de la salvación. En la cruz podemos ver a un Jesús totalmente entregado al ser humano para salvarle. Pero yo creo que el Getsemaní y la agonía que Jesús tuvo ahí
también tiene un mensaje poderoso para nosotros hoy. Jesús está ahí agonizando, está sufriendo. Ahí está la humanidad 100% manifestada diciendo, Padre, no quiero morir, pasa si es posible de mí esta copa. O sea, si hay otro camino para salvar al ser humano, pues vamos a recorrerlo, pero el único camino, de acuerdo a todo lo establecido, de acuerdo a que la paga del pecado es la muerte, de acuerdo a toda la acusación que levantó Satanás en el cielo, es que Jesús tenía que ir a la cruz, Jesús tenía que morir. Es tan así que Jesús mismo lo sabía. Y cuando Pedro quiso decirle a Jesús, no permitas en nada que esto te pase, Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Porque al final lo que Satanás quería es que Jesús no llegara a la cruz para morir. El Getsemaní yo creo que podríamos contarlo como parte del sacrificio mismo de Cristo, porque la agonía ahí vivida, sumado a que sus discípulos solo dormían mientras él sufría en oración, mientras él luchaba, creo que es una agonía que fue solo superada por la cruz. Sin embargo, este sacrificio de Jesús, este momento de aparente debilidad, este momento de dificultad también nos enseña a nosotros hoy que en Dios siempre hay victoria, que el Señor nos traza un camino para nuestra propia salvación y que ese camino, aunque sea difícil de recorrer, siempre traerá lo mejor para nosotros. A Jesús lo condujo a la cruz y la cruz fue una aparente victoria para el mal. Parecía ser que el mal obtuvo la victoria por la forma como murió Jesús, por la forma como fue maltratado Jesús. Pero la cruz no fue sino la antesala de la gran victoria del cristianismo. Cristo Jesús resucitó. Y la resurrección de Cristo viene para confirmar la victoria de los hijos de Dios. Tú puedes ser victorioso hoy por la muerte de Jesucristo. La agonía sufrida por Jesús en Getsemaní es una agonía que hoy puede ser para ti motivación para continuar. Jesús sufrió por ti. Jesús lloró por ti. La Escritura dice que grandes gotas de sangre corrían por la frente de Jesús mientras él clamaba a su Padre por liberación. Aparentemente el Padre no le liberó, pero el Espíritu de profecía dice que una vez que Jesús pasó esa agonía, ángeles del cielo vinieron para ministrarle. Finalmente Getsemaní nos muestra que Jesús estaba listo para la prueba, para recorrer ese sendero que había sido trazado desde la fundación del mundo para la salvación del ser humano. Y eso es una motivación para nosotros hoy. No estamos solos, en medio de este valle de sufrimiento, en medio de este valle de sombra y de muerte, el Señor está con nosotros. Él camina a nuestro lado y tendremos que pasar nosotros también por nuestro propio huerto de Getsemaní. Tendremos que sufrir muchas veces en agonía y en oración clamando a Dios por una respuesta, pero siempre es bueno creer lo que dice el Señor a través del profeta Jeremías. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Son pensamientos, son planes de paz y no de mal, para darles un futuro con esperanza, porque al final eso fue lo que hizo Jesús con su muerte, darnos esperanza. El día miércoles está centrado en la historia de Judas. El libro de Deseado, toda la gente dice que si Judas hubiera muerto antes del último viaje a Jerusalén, su pérdida habría sido grandemente lamentada. La gran tragedia de Judas no es ni siquiera que entregó a Jesús. La gran tragedia de Judas es que durante 3 años y medio que caminó con Jesús, nunca le entregó realmente su corazón. Alguien dijo por ahí que Judas sacó demonios, pero Judas nunca fue libre. La lección del miércoles dice que más repugnante que la misma traición de Judas es el hecho de que Judas quiso hacer pasar todo como que era un amigo. Por eso había dado señal que a quien él besara, ese sería a quien él iba a entregar. Y San Marcos capítulo 13, versículos 43 al 52, prácticamente lo que está relatando es un caos, son escenas caóticas. Una vez que viene la turba para arrestar a Jesús, Pedro saca su espada, corta la oreja del soldado, y es un caos total lo que está pasando. Y este caos es producto de que el enemigo va por todo contra Jesús. Él no le importa que Jesús llegue a la cruz, posiblemente tiene la esperanza de que a través de todo este caos Jesús no va a ser capaz de completar la misión. Jesús no va a salvar el ser humano. Jesús finalmente no va a morir y si muere entonces él lo va a retener en la tumba. Satanás lo que está haciendo es queriendo acabar por cualquier medio, no solo con la vida del Hijo de Dios, sino también con la vida de sus propios discípulos. Que una vez que entraron esas escenas finales, fue un caos total. Ese caos es producto de que Satanás entró en Judas. Judas entregó a Jesús. Pedro, aunque estuvo cerca, finalmente terminó huyendo. Juan también estuvo cerca, pero todos huyeron. Y es lo que la Escritura decía, cuando hieres al pastor, las ovejas son dispersas. Esas escenas finales de la vida de Cristo tienen muchas lecciones, porque como dije hace un momento, pareciera ser que el mal está triunfando. Y tú vas a encontrar en tu propia vida momentos en los que todo parece estar perdido. La vida misma es un caos. No hay por dónde salir, no hay por dónde caminar, no hay por dónde moverse. Pero de todo ese caos resultará bendición. Lo dice Romanos 8:28. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para el bien. Y a mí me gusta pensar que a pesar de que Jesús dijo, pasa de mí esta copa,
Dios mismo le permitió a Jesús transitar este camino hacia la cruz porque era el plan trazado desde la fundación del mundo para la salvación de la humanidad. Dios siempre sabe lo que va a hacer. Lo más importante es pensar que en medio de todo ese caos, la mano de Dios sigue estando ahí. El Espíritu Santo también estaba dirigiendo los corazones y Jesús mismo está dispuesto a continuar su camino hasta completar la misión. ¿Quién eres? Es el título de la lección del día jueves. Y aquí encontramos a Jesús y a Pedro en dos circunstancias muy diferentes. La historia parece ir en paralelo, pero encontramos cómo Jesús reacciona y cómo Pedro reacciona. Jesús es pues llevado ante el Sanedrín, ante el sumo sacerdote, que buscan por todos los medios hacerlo caer y quieren hacerlo que de sus propios labios salga alguna palabra que pueda terminar de condenarlo. Finalmente el sumo sacerdote se levanta y dirige la pregunta directa a Jesús: ¿eres o no eres el Mesías? Finalmente Jesús tiene que responder y cita a Daniel 7:13 diciéndoles que él ve al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, haciendo una clara referencia que él va a estar por encima de ellos y que él será su propio juez. Por supuesto, los líderes obtienen así lo que querían, empiezan a golpear y a maltratar al maestro. Qué irónico, ¿no? En el momento que están golpeando a Jesús, Pedro está en el patio negando a su maestro. El mismo que le había dicho: Señor, yo voy a ir contigo hasta la muerte, yo voy a ir contigo hasta la cárcel, yo te voy a seguir donde quiera que tú vayas, pues ahora lo está negando, ¿no? Confirmando así lo que la misma Escritura dice, que aquel que piense estar firme, mire que no caiga. Jesús ya se lo había advertido a Pedro. Jesús le había dicho: pues Pedro, fíjate que Satanás te ha pedido para zarandearte como al trigo, pero Jesús le había dicho: yo he rogado por ti, para que una vez vuelto seas confirmado ante tus hermanos. Ya Jesús le había dicho a Pedro que esa suficiencia humana, que esa naturaleza humana iba a salir en el momento más complicado de la vida de Jesús. Y la historia en paralelo nos muestra a un Jesús sufriente, a un Jesús dispuesto a cumplir su misión, no importa qué, y a un Pedro que ante la primera dificultad o presión termina negando a su maestro. Realmente la lección del día jueves deja un panorama muy triste porque esos últimos días de Jesús, ese momento desde su arresto, en el momento en que Judas lo entrega, y todo lo que viene de ahí en adelante son eventos tristes, son eventos trágicos, completamente catastróficos. Jesús está siendo entregado, está siendo humillado, está siendo maltratado. Su grupo principal, su núcleo de amigos, sus discípulos, sus más cercanos, le han abandonado, le han negado. Sin embargo, hay una luz de esperanza en los sucesos, pero la luz de esperanza está en cómo Jesús obró, el silencio que guardó, cómo testificó de su reino cuando tuvo que hacerlo, pero sobre todo cómo ministró y amó aún en medio de ese momento tan complicado. Y lo digo por lo que dice el libro Deseado a todas las gentes, refiriéndose al momento en el que Pedro negó a Jesús. Mientras las indignas palabras de negación todavía estaban en los labios de Pedro, el Salvador volvió la cabeza y miró al discípulo. En aquella mirada de Jesús, Pedro leyó un amor y compasión profundos, pero también una tristeza. Vio allí revelado el conocimiento de todo lo que había sucedido. Fue un recordatorio de la advertencia anterior. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro se dio cuenta de que el Señor había leído su corazón. Había sido falso a su maestro, incluso cuando protestaba más fervientemente su lealtad. ¿Qué semana para Jesús? ¿Qué momento? Agonizando, sufriendo, pero amando y salvando. Yo creo que la lección y la enseñanza para nosotros hoy es que Dios siempre va a estar ahí. Acuérdate que Jesús no está improvisando. El plan de la salvación fue debidamente estructurado desde la fundación del mundo. Era un plan de prevención. El ser humano cayó y Jesús estuvo dispuesto a venir a este mundo. Gálatas 4:4 y 5 dice que cuando el tiempo se cumplió, Dios envió a su Hijo. Jesús nació y Jesús vivió y Jesús sufrió para salvarnos. No tenía que sufrir tanto. Pero es que acuérdate que esto es un conflicto entre el bien y el mal, en el cual Satanás, el enemigo de Dios, va a hacer hasta lo imposible para que Jesús, en primer lugar, no llegue a la cruz. Y si llega, pues hacer hasta lo imposible para que fuera lo más tortuoso posible, para que Jesús abandonara el plan. Por eso hay tanta violencia en la muerte de Jesús. Por eso hay tanta maldad en la muerte de Jesús. Por eso todo es llevado como al extremo. Por eso todo es llevado como al caos. Pero finalmente el poder de Dios prevalece. Quiero cerrar la lección de esta semana diciéndote lo siguiente: no importa qué tanto has caído, importa a dónde corres. Judas corrió a un árbol para ahorcarse. Pedro, según el deseado de todas las gentes, corrió al Getsemaní, donde horas antes su maestro había estado agonizando, y ahí de rodillas clamó en arrepentimiento, clamó por perdón. Corre a los pies de Jesús,
corre a los brazos de Cristo. No importa qué tan lejos estás del Maestro, Él te va a recibir, Él te va a perdonar, Él te va a amar y Él va a morir por ti. Y es que finalmente, a pesar de todo esto, a pesar de que su grupo íntimo le abandonó, Jesús continuó hacia la cruz y lo hizo por amor a ti, por amor a mí.